Buenos días, bendiciones a todos, amén, bendecida mañana, amén. Pues miren que estoy bien, súper bien acompañada ahora con nuestra hermana pastora Zulibel, amén. Domínguez viene bien, y yo me siento honrada, amén, por tenerla aquí, amén, porque yo sé que Dios va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? No, pues Dios va a hacer cosas grandes, amén. Vamos a esperar un minutito nada más para poder compartir y vamos a comenzar en unos minutos, amén. No, pues un placer tener la pastora, Dios me la bendiga grandemente, la verdad. Ya habíamos retrasado, ya, una vez o dos veces. Una vez, ay Señor. No, es que cuando se luce hay cosas a veces. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y eso es lo que importa, amén, lo que Dios va a estar haciendo, lo que Dios va a hacer. Y nos vamos a gozar, amén. Pues vamos a... Yo me digo que yo me pongo nerviosa todo el tiempo, pastora, ¿eh? Yo no, bien nerviosa, no. Nunca es algo, ¿cómo se puede decir? Nunca es todo igual. ¿Verdad? Nunca es todo igual. Y la verdad, Dios hace cosas maravillosas. No encuentro el DC, ahora no lo encuentro yo. Ahí va. Aleluya. Pues hoy tenemos una serie muy especial, amén, que se llama Cuéntame tu historia. Amén. Cuéntame tu historia, amén. Y nuestra hermana pastora, amén, viene a contarnos su historia. Ay, Señor. Viene a contarnos su historia, amén, de lo que Dios hizo con ella, amén, cómo fue su vida, amén, y hasta dónde Dios la ha llevado hasta el día de hoy, amén. Aleluya. ¿Qué le parece oramos, pastor? Amén. Claro que sí. Haga la oración. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, mi Dios amado, que en esta hora, Señor, tú te glorifiques, Señor, a través de estas transmisiones, mi Dios amado, y pueda ser de bendición, Señor, una palabra que edifique el corazón, amado Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas tomando el control, que antes que paralices todo lo que quiere interrumpir, Señor, y que tú te glorifiques de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús nos ponemos en el hueco de tu mano, creyendo, Señor, que en esta mañana, Señor, tú estás en este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y glorificamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. No, pues la verdad estoy más que bendecida de tener la pastora, amén. Pero vamos al grano, amén. Vamos a lo que venimos, amén. A lo que venimos, amén, a hablar un poquito, amén. A glorificar el nombre del Señor. Amén. A glorificar el nombre del Señor, porque eso, todo lo que vivimos, todo lo que hemos pasado, es con un propósito. No fue muy lindo, pero pues Dios tuvo un plan para todo esto, amén. Amén. Cuéntenos un poquito, pastora, sobre tu niñez. Cuéntenos de qué familia usted viene. Pues mi niñez, vengo de una familia pues disfuncional, una familia que en su momento, pues venimos de Culiacán, Sinaloa, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Mi papá pues era director de un banco, vivíamos una familia aparentemente estable, aparentemente bien, todo no pasaba nada, ¿no? Más sin embargo, mi papá pues cae en un movimiento ahí con una persona, pues vende la casa y se viene a Tijuana detrás pues, de una persona que era bailarina y deja a mi mami. Y pues somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, y mi padre pues se viene, vende la casa, a la semana llegan y nos dicen que pues necesitamos salir porque mi papá había vendido la casa. Mi madre dice, no, pues sabes qué, espérame tantito en lo que saco mis cosas, no, es que él vendió con todo y todo. Y nos sacaron pues, a la calle, y ahí es donde empezó a cambiar todo, de ser una familia aparentemente estable, con un padre que pues tenía su buen trabajo, todo bien, ¿no? Mi mamá, una mujer de casa, costurera. Llegamos a Tijuana a vivir con un familiar, un hermano de mi mamá, un tío, y pues ahí empezó todo. Mi papá pues quedó en la calle sin dinero. ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Yo tenía como 5 años, 5 años más o menos cuando llegamos aquí.
y pues empezó una vida muy difícil. Mi papá se hizo alcohólico, mi mamá entre que quisieron volver a regresar, pero ya no embonaban de la misma manera, y pues ahí empezó el proceso difícil en casa. El proceso difícil donde mi padre, su error le costó mucho, donde mi madre tenía que trabajar en una fábrica que en aquel entonces se llamaba Juguetrenes, ahí por Capistrano. Empieza mi madre a trabajar ahí y las cosas empezaron a tomar un rumbo muy diferente, en lo cual a causa pues de la necesidad de pagar una renta, todo, pues mi madre empieza a trabajar. La típica amiga que llega y dice, oye, yo te voy a llevar a un mejor lugar donde tú puedas salir adelante, y así fue como mi mamá llegó a la prostitución. Empieza a llegar a la prostitución como bailarina en un bar, y todo empezó a cambiar muy fuerte en casa. Entonces empezó la rebeldía aún de una pequeña edad, el tener el abandono ya de una madre. Sí. Fue muy difícil. Mi padre cayó más en el alcoholismo sin saber que mi madre estaba trabajando ya en lo que era la prostitución. Ellos se separan definitivo, y hubo situaciones ahí muy difíciles. Me imagino el shock emocional, ¿no? Para una niña de 5 años. ¿Cuántos hermanos eran? 4, somos 2 mujeres y 2 hombres. Sí, y la verdad, y sí hay esa típica amiga que llega, mira, yo te voy a llevar allá, mira, va a ser mejor, vas a ganar un dinero, y uno por sustentar su familia, pues te avientas a este mundo, ¿verdad? Y luego sin Dios, pues más tremendo, ¿eh? ¿Cómo se sentía la niña? Pues en mi corazón empezó a haber como mucho resentimiento, mucho coraje, porque mi mamá lo que tuvo que hacer es irse de la casa, porque en realidad mi papá empezó a ser un hombre golpeador, empezó a golpear a mi madre, en lo mismo de lo que fue la prostitución. Encontró un vecino, el vecino la amenaza a ella y le dice a mi papá que mi hermano, uno más grandecito que yo, se había metido en su casa y le abrió el tanque de gas. Entonces mi papá le pegó tan fuerte a mi hermano, que no se podía acostar, no se podía sentar, que mi mamá dijo, yo tomo a mi hijo y me voy, no puedo quedarme así. Se fue a vivir con un hermano de ella, y ahí empezó un resentimiento en mi corazón de no entender el por qué mi madre hacía eso, es decir, por qué no me llevó a mí, que soy una niña. Y empecé a crecer conforme fue pasando el tiempo. Nos cambiamos a un lugar a vivir a una invasión, y empezó un proceso muy difícil. Fue un cambio muy fuerte, de poco tiempo, me imagino, ¿no? O sea, te pasa esto, los golpes, el abandono, el cambio de casa, el dolor tan grande de que tu padre hiciera esto, ¿no? Dejarlos en la calle. Wow, es algo tremendo, pastora, la verdad. Híjole, tremendísimo, ¿eh? ¿Cuándo se cambiaron a una invasión? Nos cambiamos a vivir ahí donde está el Costco de las 5 y 10, a vivir en una invasión. Y ya pasaron los años, ya un poquito yo ya más grandecita, como de 9 años. Llovía y se inundaba, teníamos que ir subiendo de una cuadra a otra cuadra porque se nos metía el agua. O sea, hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho cambio. Al momento no alcanzamos a entender, cuando pasan diferentes situaciones, cómo te cambia la vida por un error, pero cuando vas caminando y ya entras un poquito más adelante en el tiempo de Dios, alcanzas a comprender muchas cosas. Pero cuando no, sí es difícil, porque a mí había momentos donde estábamos en casa y mi mamá venía cada 3 meses y nos traía mucha comida. Llegaba a la casa y ella llevaba la comida, mi papá pues la encerraba ahí, hacía sus cosas, y cuando ella salía toda golpeada, sangrada de su cara, del coraje. Y yo decía, ¿por qué mi mamá tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que aguantar todo eso? Entonces eso fue creando en mí una vida de resentimiento, de coraje, tanto hacia mi madre como a mi padre, y vino un crecimiento tan difícil en mi vida, que recuerdo que llega un niño y me pega, y yo estoy cansada que a mí me haga, o sea, que vayan a querer hacer a mí lo que mi papá hace con mi mamá. Entonces yo le contesto al niño los golpes, y viene la mamá y le dice a mi papá sale. Mi papá pues era fisiculturista, un hombre que se vestía muy bien,
y usaba de esos zapatos con taconcito que se usaban antes. Sí. Se quita el zapato y me pega en la cabeza y yo empiezo a sangrar. Entonces le decían los vecinos, ¿sabes qué? Tu hija se te va a morir, llévalo al hospital, mira cómo está, mira esto. Entonces él dijo, no, es que ese es el comienzo de que ella tiene que aprender a través de los golpes de la vida. Entonces eso fue marcando en mi vida mucha rebeldía. Fueron pasando ya más adelante los años, nos cambian hacia atrás de la central camionera y empezamos a vivir ahora sí que algo más fuerte, donde no teníamos que comer, donde mi papá empieza a trabajar en una escuela de conserje, donde iba al hipódromo a las apuestas, pero no tenía dinero. Ahí en la central camionera preparaban alimentos para el aeropuerto. Sí. Y nosotros en cubetas íbamos y nos daban para poder traerle yo a mi papá. Entonces fue una vida, una niñez muy fuerte, muy difícil. Ajá. Era donde eran las casitas de cartón. Así es. ¿Verdad? Casitas de cartón. No me acuerdo cómo le llamaban a ese lugar. Guadalupe Victoria. Cartolandia, Cartolandia, Arenales, atrás de la central camionera. No, pues todo ese crecimiento, todo ese dolor, porque y muchas veces yo pienso que yo no sentía absolutamente nada, ¿no? Porque es tanto el trauma, tanto como que llega a hacerte sentir como que es algo normal. Así es, llega un momento donde se hace una dureza en el corazón, donde ya no hay un sentimiento, donde ya hay una emoción. Crecí, en realidad no tenía amigas que dijeran, ay, son amigas mujeres, siempre estuve junto con cuidando a mi hermano más grande. A pesar de que yo era más chiquita, yo lo defendía a él, me tocaba defenderlo. Entonces así fuimos creciendo, muy difícil, una vida muy, híjole, una familia muy disfuncional, que ahorita puedes escucharlo y puedes verlo en muchas familias, claro. Que hay muchos problemas, pero sin embargo Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito, fueron pasando los años, a la edad de casi 15 años yo paso un abuso sexual y mi corazón fue más duro, decir, ¿por qué mi mamá no estuvo ahí? ¿Por qué mi mamá no llegó? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué en realidad me dejó a mí siendo mujer? O sea que el hecho de que ella, de sus 4 hijos, se llevó al que estaba lastimado, ¿verdad? El más grandecito. O sea, aparte que somos mujeres, dices, pero ¿por qué mi mamá no me llevó a mí? ¿Verdad? Tuve que pasar todo esto y de ahí se agarró el adversario, ¿verdad? Para hacer más duro su corazón y tener resentimiento y dolor dentro de él. Así es. Y luego caemos en un error, ¿no? Me pasó a mí, después de la situación de la violación, para mí fue como, ahora me la van a pagar. Sí, ahora van a saber quién es Oliver. Wow. Entonces empiezo a trabajar de muy pequeña, empiezo a trabajar y por X o por Y cuestiones, ¿verdad? Salgo embarazada. A los 15 años. Salgo embarazada de un jovencito. Y me dice, ¿sabes qué? No puede ser que de una primera vez haya salido embarazada. Y es difícil el proceso, sentirte rechazada. Entonces causa que mi madre estaba en días que estaba por regresarse a la casa y ellos optaron, ¿verdad? En su momento, es difícil lo que te voy a decir, en casarme con una persona que era más grande que yo, por cuestiones de que mi mamá decía, es que ¿cómo vas a tener una hija bastarda? ¿Cómo vas a batallar? ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a decir? Entonces mi mamá empieza, una mujer muy dura, sin sentimientos, sin emociones. Recuerdo que yo tenía una cama y yo pues la estaba pagando en pagos. Sí. Me la quitó, la regresó y en una silla de plástico y en un silloncito, y me decía, ahí vas a dormir. Porque tú tienes que aprender, me dijo, que lo que hiciste fue muy malo. Entonces llegó un momento donde dije, bueno, aquí mi mamá, estoy viviendo esto, una mujer que a los cristianos les echaba agua caliente, los corría, que mi hermano, uno de los más grandes, que era el único que estaba en la iglesia, le pegaba, lo corría, le hacía muchas cosas porque ella no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque a un cierto tiempo le mataron un hijo de un primer matrimonio.
y traía mucho coraje de su vida, de lo que en su momento mi padre le hizo. Entonces fue un proceso muy difícil. Se sintió, pues también de ahí todo se agarró el adversario, ¿no? Para lastimar, para que todo esto creciera y fuera ahora sí que denigrándose cada momento más. Y pues, mire qué tremendo, yo me quedo pensando, porque yo no puedo decir eso de mi vida, pues. O sea, mi vida fue muy diferente y digo, santo Dios, yo me asombro, la verdad, y miro todos los ejemplos como ustedes, mujeres de Dios tremendas, que vivieron tanta cosa, tanto, un dolor tras otro, tras otro, tras otro. Y el embarazo de 15 añitos, y el embarazo no fue producto de la violación, No. fue producto del jovencito, Sí. del jovencito. ¿Y nació ese niño? Sí, es mi hija más grande. Ay, qué hermosa. Es mi niña Amén. más grande. Amén. Yo hoy alcanzo a entender las cosas de otra manera, ¿verdad? Sí. De cómo Dios tiene propósitos. Cuando paso el proceso, salgo del embarazo, viene esta persona que era 10 años mayor que yo, se empieza a hacer cargo, ¿verdad? Yo dije, bueno, de quedarme aquí a la vida que me está dando mi mamá, a irme a un lugar donde sé que voy a poder darle una vida mejor a mi hija, estuve dispuesta a sacrificar mi juventud, todo, porque mi hija estuviera mejor, porque ella no padeciera, no fuera esa niña marcada por, es una niña bastarda, como muchos pueden decir, muy difícil. Sí, tremendo. Para mí era un híjole bien tremendo, más sin embargo esa persona se hizo cargo y ahí estuvo, pero era algo bien tremendo porque empecé el primer año de vivir con él y todo estaba tranquilo, estaba bien, pero llegó un momento donde en ese año llegó un tiempo de mucha soledad. Mi padre fue procesado, mi padre cae a la penitenciaría, a él lo acusan de violación de un niño menor, mi padre siendo inocente, no entendíamos el propósito, más sin embargo cuando mi padre llegan a detenerlo y lo llevan a la 8 primero y de ahí lo mueven y le dice papá, pero ¿por qué me están acusando? Entonces dice, no, usted lo acusan de que violó a un niño. Mi padre había encontrado un maestro con una persona en la prostitución, entonces ellos lo que hicieron es como contradefenderse porque él estaba por pensionarse ese maestro y mi padre cae a la penitenciaría por violación. Entonces cuando él llega y se me van a matar y mi hermano movió para que él cayera con los cristianos. Ahí fue donde mi padre se convirtió al cristianismo. Entonces, no sabemos en momentos qué tan difícil puede ser lo que estás viviendo, claro, pero el propósito de Dios va más allá de lo que como seres humanos podemos entender. Entonces, mi padre cae a la penitenciaría y ahí Dios lo empieza a tratar y conoce a Dios. ¿Sabe qué? Yo pienso que muchas veces, si a nuestros padres nadie les enseñó a amar, a abrazar, a querer, y nomás los criaron también a golpes, a malas palabras, pues nadie puede dar algo que no tiene. O sea, que no tiene exactamente, o sea, no puedes dar algo que tú no tienes. Y es algo bien tremendo y claramente pues dañas a tus hijos, dañas a tu familia, todo eso, pero mire, como Dios de todas maneras, como el Dios de las oportunidades que tenemos para todos, amén, llega el momento que Dios va a tocó la vida de él, mire, Dios cambió, me imagino, su camino. Sí, empezó a trabajar ahí en la vida de mi padre, empezó a meterse a estudios de la palabra, empezó a cambiar, empezó él en ese trato de Dios. Había momentos donde le llega un tiempo y le dicen, ¿sabes qué? Resultó que el niño sí era violado, son casi 7 años de prisión que te van a dar y ha declarado como una persona violadora. Y mi papá, no, me voy a matar, yo no le hice nada. Y mi hermana, inconforme de la decisión de los jueces, meten un investigador y se dan cuenta que esa persona prostituía a los niños. Entonces mi padre sale absuelto sin ninguna carga, sale libre, gracias a Dios. Gracias, Dios. Entonces ahí podemos entender que Dios tenía un propósito y por el cual haberlo metido, para que era la única manera en que él se iba
iba a acercarse al Sí, Señor. el sentirse que ya había una condena de 7 años, que ya llevaba un año pasadito, lo hizo reaccionar y humillarse a Dios, hacer pacto con Dios, y así es como se le abrieron las puertas de las cárceles a mi padre saliendo inocente. Wow. Ahí fue el primer trato. Qué tremendo. A la vida de nosotros. Hemos sido una familia muy procesados en diferentes áreas, desde mi madre, mi padre y cada uno de los de casa. Amén. Hemos sido muy procesados. Amén. Después de que fue creciendo en la adolescencia, ¿qué empezó a cambiar? ¿Cómo comenzó a hacer su vida después de tener su hija? Pues al momento ya de tener a la niña, yo empiezo a caer en un estado muy depresivo, de mucha depresión, en darme cuenta que estaba con una persona que sí, que quería a mi hija, que sacaba adelante mi casa, todo, pero dentro de mí había una falta. Era una falta de amor, una falta que no la encontraba en él, aunque era un excelentísimo padre, una excelentísima persona. Yo no tengo nada malo que decir de él, al contrario, hasta el día de hoy yo creo que Dios no se equivocó en mandarlo, ¿verdad? Aún de estar cuidándome, yo salí embarazada, yo tengo, son 5 niños, 4 hombres y una mujer. Son 4 hombres y una mujer. Entonces, 3 hombres son de él. Entonces salí embarazada, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y sin embargo, decía, Dios tiene un propósito, Claro. pero no alcanzaba a comprender. Hubo varias veces que yo quise colgarme. Había momentos donde ya no aguantaba el decir, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó la madre que tuve? ¿Por qué me tocó el padre que tuve? Porque tuve que tomar malas decisiones. Claro. Y empecé en ese proceso. Yo llegué a pesar 140 kilos, de ser una jovencita de talla 0 me fui a 140 kilos, de la depresión, del desaliento. En aquel entonces no lo comprendía. No, yo decía, claro, por no. gordita me caí, no pasó el hecho de colgarme. Ajá. Y que realmente pasara, pero hoy entiendo que el propósito de Dios era Claro. Entonces, al pasar del tiempo, pues empecé yo en esa de que ya no quiero esta vida, ya me cansé, ya esto, y no entendía que muchas veces traemos en el corazón mucho coraje, raíces de amargura, y vamos cumpliendo un ciclo muy similar. A mí me tocó vivir el tiempo en la niñez cuando mi papá se separó de mi mamá, como mi papá se aferraba a mi mamá, como mi mamá le decía, es que ya no quiero nada, mira, entiende, mira esto. Y empezó ese proceso a mi vida, al darme cuenta que mi vida estaba llegando a un rumbo muy igual de mi padre, a la vida de con mi madre. Entonces pasa el tiempo y caigo yo en un adulterio en medio del matrimonio que ya tenía, y eso fue el punto de lanza más tremendo para yo irme de pique, llegar al alcoholismo, llegar hasta el suelo. Fue un proceso muy difícil, sentir mucho coraje con mi madre, decir, ¿por qué mi madre nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Por qué tuvimos que vivir todo esto? Y sentir mucho coraje en mi corazón, llevarme una rebeldía tremenda. La astucia es lo que utiliza el adversario para maquinar nuestra mente de niños, y luego vienen más cosas, y en la adolescencia te pones peor porque vas cambiando todas tus hormonas, todo tu pensamiento, tus decisiones, vas creciendo, y el enemigo dice, la voy a pisar, tengo que destruirla, porque si se levanta, entonces ya no voy a poder destruirla, ¿eh? Entonces todo ese proceso, muchas veces todos decimos, ay, pero ¿por qué me tocó pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar? Pero si me hubiera pasado, y si hubiera hecho esto diferente, el hubiera no existe. Amén, el hubiera no existe. Todos pasamos una vida diferente, una vida con diferentes, yo no puedo decir que sea el plan de Dios. Puedo decir que son las decisiones de los adultos que estaban alrededor de nosotros. Amén, porque decir el plan de Dios, puedo decir, oh, Dios quería que sufrieras, y Dios no quiere que sufras. Amén, no quiere que sufras, sino que son decisiones de las personas que están a nuestro alrededor. Aún nuestro caminar, Dios no nos quiere lo malo para nosotros, aún en Dios. A veces nuestras decisiones
es los que nos alejan del Señor, que tomamos malas decisiones en nuestra vida. ¿Qué fue lo que impactó? Algo que usted pueda decir, esto me impactó la vida sin Dios. Pues yo creo que ahí fue donde, cuando viene la separación, llegó el alcoholismo, conozco a una persona, empiezo a andar con él, empiezo a andar con esa persona y yo dije, dejo a mi esposo, se acabó, y ahí empezó lo más fuerte de mi vida, donde viene esta persona y me dice, te quiero a ti, pero no quiero a tus hijos. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo regresar con el esposo, ya cometí un error, ya repetí una misma historia que mi padre, ahora qué voy a hacer. Y mis hijos estaban pequeñitos, de leche, pañales, y yo decía, ya no tengo dinero. Y ahí fue donde yo empecé a buscar una manera. Yo vi unos letreros de masajistas y yo dije, bueno, empecé a trabajar, empecé a buscar. Entonces cuando yo veo el anuncio en el periódico, pues dije, pues masajista, ¿verdad? Amén. Y ahí fue donde vino la sorpresa. Cuando llego a un lugar, me citan allá en zona centro, y cuando me dicen, a ver, pásale a tal lugar, quítate la ropa y eso, yo dije, pero ¿cómo? Si es masaje nada más. Digo, no, esto es prostitución. Sí. Entonces cuando yo ya llego ahí dije, pero ¿cómo? No, es que yo engañé a mi esposo, pero esto es demasiado. Ya es otra cosa, dije, no. Entonces, pero en medio de la necesidad, de decir, no tengo que darles de comer a mis hijos, me vuelve a llevar a un punto que en mi corazón había mucho resentimiento, pero empezaba a entrar en un tiempo donde estaba viendo lo mismo que sucedió con mi madre. Sí. Entonces llega el momento, se repite la historia. Llega el momento donde me lleva esta persona a la casa donde tenía varias mujeres, y yo dije, bueno, pues ¿qué hay que hacer aquí? Con el miedo, con el qué voy a hacer, pues con una mujer de casa, nunca he andado en estas cosas, sí engañé a mi esposo con una persona, pero no esto. Entonces, pero ese día no salió trabajo, y que no, yo no puedo quedarme, yo necesito llevar alimento a mis hijos. Al día siguiente voy, veo otro anuncio, digo, ay, es en una estética, todo va a estar bien, es diferente. Cuando yo llego ahí y me doy cuenta que era la misma situación, desde arriba estaba preparado, yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y me siento, platico con una de las muchachas y me dijo, mira, es esto y esto y esto, se trata de prostitución. Y yo me quedé y dije, ¿qué voy a hacer? Pero tengo que llevar comida a mis hijos, lo necesito. ¿Te brilló? Entonces llega un momento, llega cierta persona, yo le empiezo a decir, paga el servicio, todo, no pasó nada. Yo le dije, mire, estoy pasando esto, y comida, te pago, vete a tu casa y déjate de eso. Pero en su momento dije yo, pues qué fácil. Sí. O sea, puedo sacar adelante a mis hijos con esto. Sí. Entonces ella me dijo, no, yo te voy a llevar a otro lugar donde tú vas a sacar dinero, pero yo traía 3 meses de embarazo. Entonces cuando yo llegamos a la casa donde era una persona que era de trata de blancas número 1 aquí en La Baja, y tenía más de 100 mujeres en ese hogar. Cuando yo llegué dije, ¿qué voy a hacer aquí? Son mujeres como muñequitas, muy bonitas, yo vengo embarazada, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, pero la misma necesidad me orillaba a que yo tenía que trabajar. Entonces empiezo, hallo gracia en el patrón y me dice, no, pues quédate, empiezo a trabajar en todo eso, y ahí empezaron mis momentos más difíciles. Ahí empezaron los momentos donde yo tenía que sacar a mis hijos adelante, donde la persona se alejó, donde perdí el matrimonio, donde yo ya era una alcohólica, donde yo tenía que sacar, donde tenía que agarrar a mis hijos y llevarlos en un lugar, por día dejarlos cuidando chiquitos, a otros cuidando en otro lugar. Fue un proceso muy difícil el tener que separarme de mis pequeños, el tener que entender que ya no podía tener la misma estabilidad. Entonces, vivir el proceso donde íbamos y llevábamos mujeres, como nos tocó un caso de una persona que andaba muy alcoholizado y drogado, y a ver cómo de un área avienta a una jovencita a una alberca. O sea, son procesos muy difíciles que se viven en medio de la prostitución, en medio de la trata de blancas. Yo creo que son los momentos que empezaron a marcar de una manera muy difícil mi vida. Claro. Y fíjense cómo es esto, y la verdad, necesitamos a Dios, mis hermanas, la verdad.
Necesitamos agarrarnos del Señor, porque ves como la maldición generacional, Así es. o sea, lo que mi hermana pasó con su mamá, lo vino a repetir ella otra vez. Y si ella no se acerca al Señor, no se hubiera acercado al Señor, lo mismo hubiera pasado con sus hijas, con tus hijos. Por eso nosotros tenemos que, cuando tú te acercas a Dios, acércate verdaderamente. Así es. No andes jugando al cristiano o al hijo de Dios o al que ahorita soy y mañana no soy, porque entonces vas a tener un gran problema. Amén. Y entonces Dios lo que quiere es salvarte, restaurar tu familia, restaurar tu casa, y sobre todo que sean rotas las cadenas de maldición que venimos acarreando desde nuestras generaciones, abuelas, bisabuelas, padres, generaciones que ni siquiera sabemos. Hay gente que tiene maldiciones generacionales de brujería, hechicería, santería, que ni siquiera sabes, y vienes y te alcanzan en este tiempo, en este tiempo. Entonces eso es algo impactante, la verdad. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a su vida? ¿Cómo llegó? En el proceso de la trata hubo un momento donde se vino una redada. Mi patrón cayó mucho en el bingo, todo eso. Me dijo, Sullivan, yo me tengo que ir. Me deja el negocio, se va. Se va él, se desaparece, me quedo yo ahí. Empiezo a trabajar a un nivel más profundo, al grado de que conozco una persona, empiezo a andar con una persona, y empieza el proceso al grado de llega mi hermano hace 17 años, en noviembre más o menos. Llega y me abraza y me dice, Dios tiene algo bien grande para ti. Yo estaba en el mejor momento económico, tanto propiedades como carros, al cargo 60 mujeres, 21 homosexuales. Yo estaba a punto de levantar un negocio ya todo listo para lo que era como una casa de citas a un nivel mayor, a gentes más pesadas. Yo ya tenía todo listo, ya tenía preparado en ese momento cuando me dice mi hermano, Dios tiene algo bien grande para ti, el único que estaba en la iglesia. Yo me quedé, ¿qué Dios puede tener más grande para mí? Tengo dinero, tengo casa, tengo todos mis hijos. No necesito a Dios. Cuidar. No hace falta en realidad Dios en ese momento, porque tenía aparentemente un imperio, tenía aparentemente una estabilidad. Pero me di cuenta que en realidad no era así. Llega el momento donde mi hermano me abraza y me dice, que Dios tiene algo bien grande para ti. ¿Qué puede tener Dios más grande para mí? Se va mi hermano y al día siguiente nos vamos a trabajar en medio de lo que es la trata, pues uno cae en ese pensamiento, ¿no? Decir, ay, es que ando en esto, me tocó, pacté con la muerte. Como para cobertura y todo ese tipo de cosas, ¿no? A fin de cuentas, la señora con la que yo iba, que tendemos, ¿verdad? Decir, ay, que voy que me lean las cartas, que estén ahí, que la consejera. A mí me pasó eso. Sí, en medio de ese ambiente es algo muy usual. Entonces, era muy devota. Y yo, ay, que las veladoras, que esto, para que me vaya bien. Pues da la casualidad que nos vamos, sí, fue un día que se trabajaron más de 100 mujeres. Veníamos con mucho dinero, regresamos a la casa y yo dije, alguien está fuera de la casa. No, alguien está fuera. Ese día sábado, que antes de salir a trabajar, el papá de mis hijos vino, nunca venía en sábado. Amén. Y se los llevó. Cuando yo llego en la madrugada, ya para amanecer, llego y veo que las ventanas estaban como un cierto punto para arriba, como flameadas. Y yo llegué y dije, algo pasó. ¿Qué pasó? Y cuando yo llego y me meto, digo, wow, la casa se había quemado. Donde yo tenía las veladoras, en el cuarto del niño más pequeño, tenía como 6, 7 meses de nacido. Gracias a Dios, como se llevaron a mis hijos, no pude tener a la señora que me cuidara los niños, tuve el niño conmigo toda la noche, y cuando yo llego la casa se había quemado, y para mí fue un impacto. Y agarré, y ahí fue el primer golpe que yo recibí, donde yo vi mucho dinero en mi mano, y que ni todo este dinero me hubiera consolado si mis hijos se hubieran quedado. Claro. Y fue el primer golpe donde me di cuenta que podrás tener mucho dinero, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes nada. No. Pasaron los días, fue el lapso de un mes. Me asaltaron, me tiraron para el Florido Viejo sin zapatos, me quitaron todo.
Empezaron a las mujeres, me las empezaron a matar las trabajadoras y me las metían adentro de colchones. En un mes, Dios empezó a golpear todo. Yo no alcanzaba a ver todavía la mano de Dios, pero conforme vas a entender, dices, o sea, Dios tuvo que meter su mano para que mis hijos no se quemaran. Dios tuvo que meter su mano, pudieron haberme matado y solamente me tiraron. Exacto. Me quitaron todo. Entonces empiezo a vivir el proceso. Llega un médico, no, yo te voy a operar, niña, te voy a hacer este cuerpo y esto y eso. Yo sí, me voy a operar, ya enojada con esto, ay, ya me retiro de esto. Sí. Llegó un momento, le dije, hermana, firma esto, todo bien. Pero da la casualidad que Dios tenía un propósito. Y el 12 de diciembre recibo una llamada donde me dicen, tu hermano, el que estaba en la iglesia, muerto. Tuvo 2 infartos y tuvo muerte cerebral. Y ahí fue donde empezó a venir el trato a mi vida de decir, ¿por qué él y no yo? Porque si yo estaba más mal, porque tenía que haber sido él. Entonces ahí es donde empieza a venir ese trato de Dios. Mi madre reniega de Dios, mi madre se queda ciega. Y empezó el proceso. Mi hermano se lo llevan a un hospital de Estados Unidos para donar los órganos. Estuvo allá por 4 días en el hospital. Entonces, en medio del proceso, Dios empieza a hacer cosas. Yo empiezo a sentir la desesperación de que alguien orara por mí. Llego a una iglesia católica, les expreso lo que yo viví, en lo que estaba metida, y dijeron que yo necesitaba un exorcismo, me echan agua bendita y me sacan a la calle. Llego a la iglesia donde mi hermano se congregaba, sabían quién era Zuli. Zuli no tenía sentimientos, Zuli no tenía emociones, Zuli era un carácter terrible. Entonces cuando llego a ese lugar me dicen, hoy no hay nadie, venga mañana. Y yo me fui muy triste. Llego a mi casa, me habla mi padre, lo acerco, hacemos un círculo de oración y yo le digo a Dios, si tú le das un soplo de vida a mi hermano, yo te voy a servir. Nos mandaron 7 fax a la línea y ninguno llegó, ya para despedirlo. Y en ese tercer día, yo le dije a Dios que si le daba un soplo de vida a mi hermano, yo le iba a servir. Y así es como empezó el proceso, y la ventana de estar cerrada la abre, y mi papá, no, aquí hay algo bien tremendo. No, papá, mi hermano se va a levantar. ¿Cómo crees que tu hermano se va a levantar si tu hermano está muerto? Me dijo. Amén. No, mi madre en su ceguera estuvieron yendo al hospital, yo sin saber que ese día se estaba pareciendo un doctor al hospital, tocó la maquinita y tocó el corazón y dijo, un día más de vida, no lo desconecté. Señor, ¿no fue Dios? Mi madre, ¿cómo crees? Si mi hijo ya apesta, ya está mal, ya está esto. Y yo acá le había dicho, si me escuchas un soplo de vida, yo te voy a hacer. Wow. Pasan, se vienen el tercer día, al cuarto día se van. La suegra, una mujer de fe, empieza a orar por él y le dice, Héctor, como Lázaro, mi hermano de estar muerto hoy vive. Recibimos el milagro de mi hermano, y ahí fue donde yo comprendí que yo había hecho un pacto con Dios y que Dios había cumplido mi vida y que yo tenía que dejar todo eso. Ahí fue donde en un enero de hace 17 años fuimos una confraternidad de varones a la iglesia Betel Reacomodo a testificar de lo que Dios había hecho con mi hermano, que lo había vuelto de la muerte a vida, y que le había escuchado. Entonces ahí fue donde empezó el proceso a mi vida. Amén. Muy fuerte, donde vino que ese tremendo, la verdad. Amor, ¿se apagó esa? Sí. Está haciendo como un corto. Esa es la Está haciendo como un corto. Quítalo, mi amor. Oye, a lo mejor la adversaria, hermana, también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre del Señor. Hay poder en el pacto que tú haces con el Señor. Así es. Porque de otra manera, su libre no se hubiera acercado a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque había tanto daño, tanto trauma, tanto odio, resentimiento. Imagino que te odiabas a ti misma. Sí. Porque así es como trabaja el adversario, haciéndonos que nos odiemos, que nos maldijamos, que querramos morir, que odiemos despertar, que una cosa tremenda, tremenda. Pero miren, todo tiene un propósito, dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Así es. Ese hombre que estaba muerto ahí, me imagino que oraba tanto por usted. Él oraba Así es. para que Dios la alcanzara. Y mire qué hermoso. Dios, aparte del lazo de hermanos, de sangre, hay un lazo en el espíritu tremendo. Porque por medio de la situación es la única manera en que usted se acercó a Dios. Wow, y era uno de sus
más preocupaciones para él en el proceso de su levantamiento, en el proceso de la sanidad, ya como ha ido avanzando mi hermano. Él está en un hospital en Coronado, está como un niño teletón, pero lleva un 90% de mejoría. Dios sabe de qué manera tuvo que tratarlo, tuvo que procesarlo, por qué tuvo que ser él, y de cómo movió cada pieza en nuestra vida. Para nosotros, al menos a mi persona, una palabra que es un rema es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme el propósito que hemos sido llamados. Entonces, el momento de pasar la situación con mi hermano fue un momento muy fuerte para nuestra vida, difícil, pero que vino a traer ese cambio a nuestro ser, a nuestra persona. Mi madre, aquella mujer que al ver a su hijo ahí, Dios vino y quebró ese corazón de dureza, vino en el lapso de un año, le abrió puertas para operarle sus ojos. A usted le ha tocado ver cómo ahora ya viene y danza y agradece al Señor por lo que Dios le hizo con su hijo. Y habla ella de una manera bien agradecida, bien siempre con, no lo pongas ahora, así está bien, no, quítalo. También agradecida con el Señor, ella quiere contar su testimonio y la verdad es una bendición. Una chulada su mamá, igual de preciosa que la mía, igual bien arregladita, se mira bien hermosa también. Sí. La verdad son una bendición. Sí, pues así fue como empezó el proceso a nuestra vida, el proceso de cambio, el proceso de ese toque, de cómo llegar al Señor, de cómo entender, ¿verdad? Que llega un momento donde el Señor viene a sanar. Cómo llega el momento y dices, ¿cómo puedo ser yo? La mujer que la sacaste de lo vil y menospreciado, la peor, la más sucia, ¿cómo? Mas sin embargo el Señor ve algo diferente en el corazón. Empieza el proceso de cambio, de transformación, de liberación, de sanidad. Y mi madre, a pesar de haber sido sanada de sus ojos, a pesar de ver el milagro, era una mujer que traía mucha dureza en su corazón. Entonces viene el momento donde Dios me acerca a su vida, donde Dios me arranca por completo de la trata de blancas, donde el Señor me saca, gracias a Dios, dándome una nueva identidad, haciendo un cambio en mi vida. Y Dios me dice, ahora yo te voy a utilizar para que a través de tu vida tú me conozcas mi amor, para que puedas mostrarle a tu madre lo que es el amor de Dios. Y ahí es donde viene el rompimiento, donde viene esa sanidad, donde hoy puedo decir que somos una sola, entre ella y yo, que más tarde en que vaya a pasar algo que soñé y estoy orando esto y esto, y digo, ay, gracias Señor, porque en este tiempo de servicio, de testificar las maravillas que Dios ha hecho, para que otros sean alimentados en su corazón, en su espíritu, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que restaura, que hay verdaderamente ese toque de esa presencia de Dios que trae una transformación. Cuando usted se acerca al Señor, ¿en cuánto tiempo Dios empezó la restauración en su vida? O más bien, ¿cuánto tiempo duró la restauración emocional, pues, más bien? Pues ha sido un proceso, yo creo que fue un proceso, el primer proceso donde pude tener ese encuentro con Dios, porque al lapso del mes yo quise suicidarme. Acepto a Jesús, pero yo escuchaba voces que me decían, ahí donde hiciste el pacto, ahí vas a morir. Ahí donde hiciste esto vas a morir. Entonces yo quise suicidarme, aún yo habiendo aceptado a Jesús, porque yo escuchaba esas voces donde me decían que yo era el estorbo, condenación, así. condenadora. Entonces llega un momento, yo voy y me despido de mis hijos, dije, oye, pues ya me postro y empiezo a orar a Dios y yo pedirle perdón, dije, me perdono, me suicido y ya me voy con el Señor. Era mi pensamiento, la falta de conocimiento. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia, me quedé dormida. Y yo escuché y tuve un sueño donde me dijo, vas a buscar a tal persona, ella te va a ayudar en lo espiritual. Me dijo, pero esta persona te va a ayudar en lo económico, necesitas salir de esta casa. Entonces cuando yo llego a la casa era de mi papá y mi papá tenía un sobre. Entonces cuando llego a su casa él se quedó sorprendido. ¿Qué pasó? Y es que el Señor me dijo
que viniera a tu casa. Y me dijo, es que Dios me dijo que sacara un sobre con una cantidad de dinero, me dijo, pero nunca pensé que era para ti. Me dijo, porque Dios ya le había hablado que había una persona que se iba, quería suicidar. Entonces cuando él me ve, me abraza a mi papá y dice, es impactante que seas tú mi hija. Entonces yo me voy para al lugar donde trabajaba esa mujer, y cuando yo llego y la veo ahí en el mostrador, dije, no estoy loca. En realidad tú me trajiste. Sí. Y cuando yo le empiezo a decir, hermana, fíjese que pensé esto. No, yo creo que si por ella fuera me hubiera dado 2 cachetadas. Entonces, voltea, se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, en realidad me empezó a explicar la salvación, que si te suicidas no heredas la vida eterna, y me empezó ella a dar la palabra. Yo me voy contenta porque sentí ese toque de Dios, entendí lo que tenía que entender, entendí que había un propósito, y en la noche llego a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, empieza a predicar un hermano, y yo miraba a la hermana en una esquina, estaba postrada orando, y yo volteo y me le quedo viendo, y dije, ¿qué es esto? Y dentro de mí empezaba a sentir una ira, quiero irme, quiero salir corriendo, no quiero estar aquí, nada tengo que estar aquí. Entonces empieza a predicar el hermano, y yo dije, oye, esta hermana, qué chismosa, ya vino, le dijo todo de mí. Y yo, la pareja que tenía, yo volteé y le dije, ¿te vas o te quedas? Porque yo no quiero quedarme aquí. Entonces voltea él y se me cae y me dice, no, cálmate, mira, pues ya me voy. Dijo, pues si quieres vete, si te quieres ir, pues vete. No, pues ahora no me voy. Y me senté. Cuando decido, dije, no, si me voy a ir, decido pararme para salir por una puertita que había así, es de puerta como si le hubieran dicho, ya párate porque se va. Esa mujer se para y viene el hermano y me dice, no se vaya. Dice, el Señor tiene una palabra a través de la sierva. Y yo así ya como que, ok, está bien, no me puedo ir. Me paré y vino ella y nada más me dijo, hizo esto y así. Cuando era pequeña yo llegué a ir a esa iglesia. Y ella nada más hizo así y dijo, veo una niña de 8 años. Me dijo aquí. Ay, Señor. Señor. De 8 años aquí, que lo único que ella anhelaba era el amor de una madre. Y cuando ella me dio esa palabra, yo empecé a llorar porque esa palabra llegó a mi corazón y dije, ¿ella quién le dijo eso? Me impactó. Entonces empieza a ministrar mi vida. Yo empecé a tener el primer encuentro con Dios, donde me di cuenta que hay un Dios que habla, donde me di cuenta que hay un Dios que no se le pasa nada, y donde me di cuenta que nadie sabía, solo yo, la necesidad de una madre de la cual yo iba cargando y necesitando. Entonces empiezo a tener ahí mi primer encuentro con Dios, donde mi vida ya no fue igual, donde cayeron muchas escamas de mis ojos, donde yo salgo de ahí, al día siguiente yo miraba el cielo azul, yo miraba todo hermoso, y empezó un lapso como de 2 años de liberación, de que va a haber una vigilia, pasen a la hermana Zuli porque va a ser ministrada. Y yo decía, ay, ya déjenme en paz, ya no, donde había muchas manifestaciones por los pactos que se habían hecho, por la ira, por todo lo que se había arrastrado de la prostitución, y empieza a haber una transformación donde tenía una mujer que me instruía, donde a través del ejemplo Dios empezó a trabajar en mi vida y hacer cosas de diferente manera. Entonces ahí es donde comienza ese trato, ese cambio, ese ver, decir, Dios la usa, pero había cosas donde tenía el Señor que seguir trabajando. Yo creo que tengo 17 años en el Señor, y día con día ha sido un proceso tras un proceso, un cambio, una transformación. Estar en las manos del alfarero es lo más hermoso cuando alcanzas a comprender. Al momento que estás en la prueba dices, ¿por qué a mí? Sí, claro. Pero cuando ya vienes y entiendes lo que Dios está trabajando, dices, Señor, gracias. Porque en realidad había una persona y me decía, es que tú eres bien chillona, por todo lloras, sufres mucho. Le digo, si quieres que te diga una cosa, no es lo que sufres, es lo que te das cuenta de dónde Dios te ha sacado y cómo Dios ha trabajado en tu vida. Hoy por hoy te gozas de entender lo que has vivido. Cuando el Señor me da el lema en un ayuno y me dice, porque hay un ministerio que yo voy a poner en tus manos, que es Mujeres Procesadas del Anonimato a la Luz. Yo no entendía, pero decía, wow, qué tremendo. Y me daba el versículo Romanos 8:28 y yo, wow, Señor, o sea, qué fuerte. Llega un momento donde en medio del proceso yo dije, Señor,
Fue difícil, hay un matrimonio, el matrimonio se quebra, entra un adulterio en medio de todo eso y viene y golpea de una manera pues muy tremendo y muy difícil, ¿no? En el proceso, sin entender aún lo que Dios estaba haciendo. Hay momentos donde recurrimos mucho al hombre, damos toda la confianza, donde el enemigo se mete de una manera, donde el enemigo viene a tratar de dañar el propósito de Dios, desunir lo que vaya, ¿no? Viene de Dios. Y cuando vas a ser una fuerza o una unidad, una potencia, el enemigo quiere venir, ¿para qué? Para romper esa unidad, para que no se cumpla el propósito de Dios. Entonces me toca en medio de ese proceso llegar a decir, ¿sabes qué? Me voy, ya no quiero, alejarme, a irme a diferentes lugares, de que no quiero saber nada de la iglesia ahorita, estoy dañada, no quiero, no puedo, no podía superar, donde yo solamente me subía al carro, yo quería buscar dónde matarme, donde, aún en las cosas de Dios, porque decía, fue tan fuerte la prueba, fue tan difícil vivir el proceso del adulterio que se vive en casa. Y quién era la persona, fue un golpe muy tremendo en mi vida. Entonces llega el momento, digo, Sullivan, tienes que hacer algo. Entonces yo huyo al otro lado y allá me topé con unas hermanas que me decían, ok, te voy a dar trabajo, pero tú me tienes que ir a la iglesia conmigo. Y yo, ay, no, yo no quiero saber nada de eso. Otra vez. Entonces ahí conecté con unas personas que me llevan a mí a Zona Norte. Y es un lugar, Cela, donde hacen eventos para mujeres de la prostitución. Yo no quería saber nada de Dios, yo no quería hablar en ese momento. Yo decía, bueno, Dios me llamó, pero Dios me tiene que ayudar. Entonces cuando llegamos, Dios me daba una palabra y me decía, mujeres procesadas en medio del valle de la aflicción y el dolor. Entonces cuando llegamos ahí me decía la otra hermana, empieza a hablar, no, vamos a cerrar el lugar, porque anteriormente ya vinieron y nos amenazaron que no nos metamos con esas mujeres, los de aquí de Zona Norte, y aún hasta con pistola, y yo callada, yo nomás escuchaba. Y dentro de mí había un anhelo, o sea, muy profundo, en medio del dolor, en medio de la situación. Decía, un día yo les voy a predicar a ellas que si hay un Dios que cambia, que si hay un Dios que sana, que si hay un Dios que liberta. Y llegamos y la otra, no, que vamos a cerrar, y la otra decía, dile tu testimonio. Y yo no voy a hablar, no quiero hablar, no quiero testificar, no quiero decir mi corazón está dañado, no quiero. Y me decía, ándale. Y llega un momento ella que empieza a llorar y dice, es que lo que más amo es ver por esas mujeres, decía la líder de ese lugar. Amén. Pero es muy difícil. Y yo estaba orando al Señor, si cierro o no cierro, dijo. En eso yo volteé y le dije, pues que usted no va a cerrar. Le dije, usted no va a cerrar, le dije, yo le voy a testificar. Y yo le empiezo a contar el testimonio, cómo llegué a La Plata, y ella se quedó impactada, se me quedó viendo. Y me dijo, tú eres la respuesta que yo estaba esperando. Y cuando ella me dijo esas palabras, quebrantaba mi corazón, porque alcanzaba a entender que el proceso me estaba aventando a llegar al propósito de Dios, sentir lastimado, sentir el corazón hecho pedazos, tener que haber soltado al hombre que más amaba para que se cumpliera el propósito de Dios. Es muy difícil el no entender, el decir, mi hermano, cuando había momentos que decía, ya quiero tirar la toalla y decir, tu hermano está vivo, y yo cumplía, cúmpleme. Y yo decía, tengo que caminar, y cuando yo volteo le dije, ¿sabe qué? No se va a cerrar. Le dije, si yo soy ese medio que usted estaba esperando, yo estoy dispuesta. Dios me dio una palabra, y le di la palabra, y empezó a llorar. Me dijo, tú eres la respuesta. Y ahí entendí y decía, Señor, wow, qué tremendo, porque cuando yo quería tirar la toalla, cuando yo decía, Señor, he pasado tanto proceso de dolor, de sufrimiento, entendí que Dios tenía un propósito a mi vida. Entendí que en medio del enemigo, haberme desde mi niñez vivir el rechazo, porque había momentos que llegaba a la casa de mis tíos por como yo era. Yo miraba que mis primitos le pegaban a mis primas y yo las defendía. Él les pegaba para que no hicieran eso.
y viví mucho rechazo, donde me corrían de la casa de 8 años. Y fue difícil, pero hoy entiendo que digo, Señor, gracias, porque eso me llevó a entender que Dios me preparó para este tiempo, para entender que en medio del dolor, que en medio de las pruebas, que en medio de las adversidades, dentro de uno hay una mujer guerrera, sí, una mujer que en realidad Dios tenía propósito, un propósito que el enemigo desde antes, yo creo que desde que supo que mi mamá estaba embarazada, porque mi madre dice que a mí me tuvo con mucho dolor, y que ella le dijo al doctor, opéreme porque si no después voy a tener un monstruo, decía mi mamá, yo soy la morenita en mi casa. Entonces entendí que nací en medio de esos procesos, hasta con dolor de parto con mi madre, que desde la niñez, desde que yo nací hubo ese rechazo, pero que hoy por hoy he entendido que Dios es un Dios bueno, un Dios de propósito, que cuando llegamos a Zona Norte y empezamos a trabajar con esas mujeres, yo un día yo le pegaba en el volante y le decía, ¿por qué me humillaste? ¿Por qué me dejaste llegar a la prostitución? ¿Por qué me has hecho tanto daño? Yo le decía, Dios, yo no pedí escribir esta historia de vida, yo no pedí todo el sufrimiento que he vivido. Y él solamente me decía, lo que hoy no entiendas, su libre lo vas a entender mañana. Amén. Y yo renegaba y le pegaba al volante enojada, ¿por qué? ¿Por qué? Y llega el momento cuando yo me veo predicando a las mujeres de la prostitución, era como una grabadora que venía a mi vida, y venía esa grabadora y yo solamente le podía decir, porque yo te entiendo, porque yo sé lo que es estar con una persona que te ultraje, porque yo sé lo que es vivir en la prostitución. Y empecé a darle la palabra, y de repente no entendía el por qué. Yo les había dicho que estuvimos un mes orando antes de ese evento. Yo les decía, es que Dios me dijo que para los homosexuales hay oportunidad, hay que hacerle la invitación. Y me decía, no, solo para mujeres. Y cuando estábamos ahí, algo que me impactaba, porque de la primera mesa yo les hablaba de la mujer del flujo de sangre, cómo fue atrevida, cómo tocó su milagro. Me decían ellas, ¿cómo vas a hacer el llamado? No, es que el llamado no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu Santo. Claro. Él va a conviccionar el corazón. Entonces llega un momento donde yo extendía mi mano y le decía, si tú quieres tu milagro, ven, hoy lo tienes. Y se para una jovencita, peloncita, y se para, y cuando yo volteo la miro, me dice, Señor, es homosexual. Me dijo, y te dije, y dile, si yo extendí mi mano, les dije, yo nomás les digo, aquí empieza, que también para ellos hay salvación. Amén. Amén. Y empezaron a pasar, a 20 mujeres aceptaron a Jesús y un homosexual, y cuando ellas venían, hicieron un círculo y me empezaron a abrazar. Yo estaba en un grito, llorando. Yo le decía, Señor, gracias, porque mi dolor valió la pena, porque mi sufrimiento de llegar a eso valió la pena por un alma que se convirtiera a ti. Y ahí entendí, en medio de ese proceso, entendí que había valido la pena el dolor, que había valido la pena el sufrimiento. A un día antes de estar, para yo llegar a Zona Norte, llega el que era mi esposo y me dio el papel de divorcio. Y yo dije, ¿por qué me haces eso? Estoy al día martes, estaré en Zona Norte y hoy me traes el divorcio. ¿Por qué me haces esto? Son luchas muy fuertes. Claro. Entonces yo agarro el papel y voy el día domingo a la iglesia donde ellos se congregaron, y yo pedí hablar con ella, con la persona, porque pues la persona que en su momento se vivió el adulterio, pues fue una mujer que fue mi pastora. Y cuando yo llegué ahí, él me decía, ven, vamos a hablar. No, es que yo quiero hablar con ella. Y cuando yo llegué ahí, yo sentía mucho coraje, yo sentía mucho dolor, no entendía muchas cosas. Dios me tuvo que procesar. Cuando yo llego y me paro ahí con ella, ella me decía, es que esto no es de Dios. No estaba el esposo de ella, el pastor. Me decía, esto no es de Dios. Entonces llegó momentos que yo quiero hablar contigo. Le dije, yo sé que es de Dios. Cuando ya nos sentamos y yo extendí mi mano, ella me decía que no era de Dios, y yo extendí mi mano y acaricié su rostro y le dije, yo te perdono por todo el daño que me hiciste. Le dije, por todo el daño que me hiciste,
Si él quiere el divorcio, ahí está el divorcio. Yo esperaba una restauración, él no lo quiso, lo siento. Ahí está, ya él dará cuentas a Dios, le dije, pero a ti lo único que puedo decir, y acaricié su rostro, le dije, te perdono y perdóname si yo te hice daño. Me paré, le dije, yo el día martes voy a estar en zona norte predicando y yo quiero ir con un corazón limpio. Amén. Amén. Me paré y me fui sana, diferente. Pude darme cuenta que le agradecía a Dios por la vida de esa mujer, porque en su momento fue un conducto que me ayudó mucho para mi cambio, que hasta el día de hoy yo digo, Señor, gracias. Amén. Porque si aún he seguido permaneciendo, porque esa mujer me enseñó bases, que hoy por hoy entiendo que es ser humano y que había debilidades y áreas que estaban abiertas en su vida y que quizás podía haber sido ella, podía haber sido yo. Entonces yo le he perdonado, le doy gracias a Dios por su vida. Sé que sigue funcionando en el ministerio y ese es un gran gozo de que es una mujer de Dios y que Dios sea con ella, amén. Pero hoy por hoy, cuando me tocó estar y ver que 21 mujeres, yo dije, Señor, gracias. Porque valió la pena el dolor, valió la pena todo lo sufrido, todo lo vivido en lo que fue el área de la prostitución. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿sabes qué? Una mujer de la prostitución gana dinero fácil. No, yo creo que tú entras una puerta y tú no sabes en qué momento vas a salir viva o vas a salir muerta, pero alcanzas a entender y dices, Señor, valió la pena, gracias. Fue un momento muy hermoso, fue cumplir un sueño de predicarles a las mujeres de la prostitución, el ver con qué amor llegaban y me abrazaban y intentaban tocarme, de ver y sentir que había una mujer que realmente había salido de eso, que es algo muy sufrido, que es algo muy tremendo, pero que después alcanzas a comprender cuando me tocó pasar el proceso del perdón hacia mi madre y decir gracias, madre, porque hoy entiendo que lo hacías por amor, que ibas y trabajabas a lo que hacías por darnos de comer, y que entendí que me tocó vivir la misma historia para comprender y poder perdonar a mi madre, y que hoy por hoy somos como una misma en las cosas de Dios, y dices, wow. Por eso siempre les voy a decir Romanos 8:28, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme el propósito que hemos sido llamados. Amén. Qué precioso, la verdad, y híjole, me quedo sin palabras, ¿verdad? Porque ¿cómo es Dios? O sea, nunca vas a dejar, tú tienes que vivir cosas para poder decir, para poder sentir, para poder abrazar, para poder decir, yo entiendo, yo sé lo que sientes, yo sé lo que piensas, no te preocupes, Dios va a hacer algo contigo, como lo hizo conmigo hace 25 años, hace 17 años, amén. Es Dios, ese es el Dios al cual nosotros servimos, un Dios que transforma, un Dios que no te apunta con el dedo, tenemos un Dios que no condena, un Dios que nos ama, amén, y tenemos un Dios transformador, que no hace excepción de personas, así seas homosexual, seas prostituta, seas lesbiana, seas un asesino, seas lo que seas, así sea el pecado más tremendo en tu vida, Dios va a tener misericordia de ti, amén. Aleluya, no, pues qué tremendo, pastor, ahí hay un montón de cosas que decir todavía, amén. Aleluya. Una última pregunta nada más. ¿Qué la ha hecho permanecer? La fidelidad de Dios. La ha visto. La fidelidad de Dios. Constantemente. Yo creo que después de pasar esa prueba tan difícil que me tocó pasar, era una prueba para destruirme tanto en mi persona como mujer, como esposa, como amiga, como la hija espiritual. Fue muy difícil, y darme cuenta que a pesar de todas las cosas Él nunca me dejó, que en medio del proceso, por aferrarme a salvar un matrimonio, estuve dejando a mis hijos,
y que en su momento los perdí, me los quitaron. Fue muy difícil el proceso, el sentirme en medio de la locura, el ver muchas veces cómo se mueve el adulterio, decir, no es que yo lo vi, decir mentirosa, el decir me quiero suicidar porque como amiga estoy fallando, como hija espiritual es muy difícil. Sí. Entonces, el ver cómo Dios empieza en un momento de... Yo tenía dos opciones, o me iba al mundo, o realmente doblaba a mi corazón a Dios y decir, ayúdame, porque Amén. siento que estoy muriendo. Entonces, el hecho de doblegarme ante Dios y decir, ok, acepto que tú me llamaste para tu obra, acepto que yo soy tuya, y el ver que tenía un propósito, el ver que mi hermano seguía vivo, eso impactaba mi corazón, decir, no te puedo fallar. En medio de encerrarme por un año, en medio de mucha gente decir que yo era mentirosa, que no era cierto, porque pues esta mujer en su momento pues era muy usada por Dios. Eso fue un golpe muy tremendo, pero hoy lo llamo que fue la mejor transformación a mi vida, porque me hizo una mujer más fuerte, me hizo ser una mujer sincera, porque estaba en las cosas de Dios, pero llevaba una doble vida. ¿Cuál era la doble vida? Que yo llegaba en casa, peleaba con el esposo, pegaba a los hijos, porque aún había áreas que no estaban sanadas por el arrastre que uno trae del mundo. Entonces, el hecho de venir la transformación y ver cómo el Señor, yo le hablo al papá de mis hijos, me dijo, es que tú no mereces que tus hijos regresen contigo, porque a ti te importa más el hombre. Y yo decía, es que no es así, humillarme ante Dios, llorar ante Dios y realmente darme cuenta que los que sembramos con lágrimas, con regocijo, vamos a cosechar. Y yo llorar un día y decir, bueno Señor, está bien, me rindo, me voy a ir al mundo, voy a hacer lo malo, ya no puedo, ya no esto. Y llegar a un lugar y decir, ¿eso quieres? Yo decir, no Señor, entonces humíllate. Humillarme, llorar. Al día siguiente me tocaba ir por mis hijos porque me los prestaban los fines de semana. Cuando yo llego ahí, veo que mi hijo sale corriendo y avienta una maleta y viene y avienta otra. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Es que dijo mi papá que te merecías una oportunidad más. Entonces hoy por hoy mis hijos están conmigo, gracias a Dios. Mi hija pues ya está haciendo su vida, ya me dio una nietecita, y el ver todo eso y la fidelidad de Dios de aún seguir caminando hasta el día de hoy, que no ha sido fácil, que muchas veces vas caminando y dices, creo que ya salí de esta prueba y ya me levanté, y luego empiezas en el ministerio y empiezas a ver la envidia y empiezas a ver los celos y empiezas a ver esa guerra, a ver quién puede más, quién esto, es bien difícil. Y dices, ¿sabes qué? Mejor me quedo sentadita y no pasa nada. Pero en ver la fidelidad de Dios, hasta qué punto y hasta qué nivel llegó y ha llegado conmigo, y decir, gracias Señor. Claro. Porque en medio de que todos se fueron y me quedé sola, tú nunca me dejaste. Que en medio de sentirme, en medio de la locura, en medio de la desesperación, y al paso de los días, haberme conectado con una hermana, mi hermana Blanca Arámbula, Dios me la bendiga, de un centro de rehabilitación con mujeres de esquizofrenia, y llegar a ese lugar y llevarme a predicar y ver la gloria de Dios, dije, ha valido la pena cada proceso que he vivido, cada detalle que he pasado, me ha llevado al propósito. Yo creo que la respuesta es que la fidelidad de Dios ha sido tan grande conmigo, que hoy por hoy digo, no es que yo camine por mí sola, yo creo que con convicción de corazón es que hasta el día de hoy Dios no me ha dejado. Amén. Y eso es el mayor arma, que es el amor de Dios, que ha sido lo que hasta el día de hoy me ha hecho permanecer. Amén. Wow, no, es que es un testimonio muy precioso, la verdad, y dice, ay, ya la hermana Mayra, porque dice que precioso, pues tanta cosa. No, precioso, porque si tú lo ves ahora de aquí para allá, es hermoso. Porque lo que no pudo hacer el hombre lo hizo Dios, lo hizo el Señor. Y a veces nos preguntarán, a veces el mundo pregunta, o la misma gente en Dios, pero la hermana, ¿por qué están así? Tan arrebatada, y mira, y anda para allá, anda para allá. ¿Por qué crees? Porque le debemos todo. Amén. O sea, le debemos todo a Dios. No estuviéramos aquí paradas si no hubiera sido por Él. Amén.
por eso estamos así, como tremendas, ahí ya no llamo ni qué, pero todo bien agradecidas con el Señor. Gracias, Pastora Zuli. Gracias, hay un montón que decir. Yo sé que aquí nos podemos quedar 2-3 horas, amén, porque hay mucho que decir, pero una última palabra que le quiera decir a ellas, amén, a todas las que nos están mirando, amén, que sienten que ya se les acabó la vida. Yo creo que lo más tremendo y lo más bonito, ¿verdad? Que fue esa palabra que selló mi corazón. Yo salía en mi patio de mi casa, miraba las estrellas y le decía, Señor, cada estrella tú la llamas por un nombre. Le decía, y yo escuché la voz de Dios que me dijo, porque yo le decía, ¿por qué tanto dolor? Ya no puedo, ya no aguanto, son tantos años de mi vida. Yo escuché la voz de Dios que me dijo, pero yo retribuiré. Amén. Me decía, todo dolor, toda lágrima, sin entender lo que realmente yo estaba viviendo. Y ahí fue donde comprendí que sí hay un más allá, que Dios hace nuevas las cosas, que por 10 años de proceso, de dolor, de sufrimiento, de decir ya no puedo, ya no aguanto, sí hay un tiempo de retribución. Hoy yo doy gracias a Dios. Dios ha acercado un buen hombre a mi vida, estamos en un nuevo comienzo, Dios ha sido bueno, tengo mis hijos en casa, y ahí es donde alcanzo a entender que hoy estamos en un nuevo tiempo, en una nueva temporada, un tiempo de cambio. Ya no más es, Zuli la abandonada, la desechada, la engañada. No, hoy es un tiempo donde tenemos que caminar, donde tenemos que avanzar, donde tenemos que entender que hay un forjador. Así como un herrero, tú miras una reja y dices, wow, qué hermosa reja. Así es Él con nosotros. Es necesario pasarnos por el fuego, es necesario darnos esos golpes que necesitamos para la forma que necesitamos en el Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, hay propósitos y hay... Ahora sí que en este tiempo lo único que yo te puedo decir, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que da testimonio de lo nuevo que hace, amén. Yo te motivo a seguir adelante. Yo siempre lo he dicho y ese es un rema en mi corazón. Si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Yo sé de dónde me sacó y hasta dónde llegaron mis pisadas de la profundidad, de la maldad, de lo malo. Yo te hablo en las dos áreas, tanto en el caminar del Señor, me procesó, me trató, pero algo que yo sí te voy a decir, y eso quedó muy grabado: el hombre te puede fallar, pero Dios no te falla. Te motivo a que camines, y si la iglesia en su momento te lastimó, como representante de Jesucristo, te pido perdón por si algo te hicieron y te lastimaron. Créeme que Él no nos falla, Él no nos deja. Como seres humanos nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, mas sin embargo el enemigo quiere detener el propósito de Dios. Pero si tú estás ahí detrás de este celular, detrás de esta programación, déjame decirte que Dios tiene propósito, que ahí donde tú estás, Él quiere sanar, Él quiere restaurar y quiere levantarte, y quiere que tú te levantes nuevamente, entendiendo que no se trata de ti, sino se trata de Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Casi le doy un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, amén. Dios bendiga sus vidas, que tengan un precioso día. Gracias, Pastora Zuli. Gracias, Pastora Zulibet, bendiga. Dios me la bendiga, me la siga guiando, me la siga forjándome, y sigamos adelante todos, amén, y sigamos hasta el propósito del Señor donde Dios nos quiera llevar, amén. Ahora sí que aventémonos, no nos metan nomás el pie, aviéntese completa, hermana, para que Dios haga una transformación perfecta en su vida, amén. Dios les bendiga, amén, que tengan una preciosa mañana, amén, y Dios les guarde, amén. Bendiciones. Aleluya, bendiciones, y que sea el Señor con cada una de ustedes. Amén. Bendiciones. Bye.